Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar en su casa y sobre todo aprendiendo de su palabra. Les recuerdo que estamos estudiando nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 y a la cual estamos en el estudio del capítulo 22 acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. Viendo a grandes rasgos lo que hemos visto, vimos que a la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío sobre todo, y vimos que dice que es justo, bueno y hace bien a todo, y por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, y se debe confiar en él. Y cuando estuvimos estudiando, vemos que esto no debe ser una excusa para que cada persona adore a Dios a su manera. Bueno, yo no necesito venir a la iglesia, yo tengo a Dios en mi corazón y la cosa es amar a Dios. No, la cosa es amar a Dios conforme a su palabra y de la manera que Dios ha establecido en su palabra que se debe adorar a Dios. Y hay una gran diferencia, hermano, debido a ese tipo de adoración, porque es que nosotros somos los pecadores, no Dios. Y entonces, en base a eso, es que Dios ha tenido que limitar la manera de adoración debido a esa misma diferencia de escala. Dios es 3 veces santo, en Él no habita el pecado, en Él no milita el pecado, no hay mancha, dice, ni sombra de variación en nuestro Dios. Y entonces Dios, siendo el ofendido, Dios buscó la manera establecida por Él para que su pueblo perdido volviera a conectarse de nuevo con Él. Y eso lo vimos que esto fue a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. O sea, al tener nosotros esa ley quebrada, ese problema con el pecado, nosotros no estamos autorizados por Dios a venir voluntariamente y adorar a Dios como se nos dé el deseo, sino hay una regulación. Como el hijo para ser adoptado en su familia tiene que ser por medio del arrepentimiento y la fe a través de su hijo, de su sacrificio, así también es el poder adorar a nuestro Dios. Tiene que ser a través de Él y de la manera que Él ha establecido para que sea considerado agradable y perfecta. En el segundo párrafo, vimos que la adoración religiosa debe ser tributada a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él, no a ángeles, no a ninguna otra imagen, debido a que desde la caída no debe ser tributada sino a través de un mediador, ni por la meditación de ningún otro, sino por medio de Cristo. Y la semana pasada estuvimos abordando el tema de la oración y vimos cómo la oración con acción de gracia es una parte esencial y especial de la adoración natural. Y vimos que estas oraciones no debe ser, aunque vimos en las Escrituras un ejemplo que mismo Señor Jesús le respondió a sus discípulos de cómo se debe orar. Eso no quiere decir de que la oración modelo sea la única manera que se deba poner en práctica, como por eso caen muchas veces otras iglesias en la repetición de la misma, ¿no? Tiene que orar tantos Padre Nuestro, tantos Ave María. No. Dios estableció una manera, un modelo a seguir, y vimos cómo precisamente la oración empieza teniendo una acción de gracia. O sea, hay un parámetro establecido en la oración modelo. Vimos cómo la oración debe ser, tiene 3 cosas importantes que debe ser
conforme a su voluntad. No debe hacerse a los muertos, ni personas que hayan practicado el pecado, que practiquen el pecado de muerte. Entonces dice que para que sea aceptada debe ser hecha en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu Santo y con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, amor, perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Entonces hay varios parámetros. Dios no es orar, y habíamos dicho que tenemos que tener esa reverencia. No es vamos a orar, agacha la cabeza y comienza todo un discurso. No, nosotros debemos, cuando vamos a orar, hermano, y traíamos el ejemplo de la oración modelo, nosotros debemos entrar en el contexto, ponernos a tono de a quién le vamos a pedir. Y por eso la oración modelo decía, Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Y ahí explicaba, ahí hay dos parámetros importantes que debemos tener en cuenta. Primeramente, que es nuestro Padre. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos venir como hijos desobedientes o falta de respeto. No, es nuestro Padre, pero es nuestro Dios. ¿Y en dónde está? En una escala muy diferente a la nuestra. Él está en los cielos. Nosotros somos terrenales, nosotros somos todavía, en nosotros habita remanentes de pecado. O sea, no es venir a como deseamos nosotros hablarle a Dios, es venir conforme a su voluntad, reconociendo quién es Dios y poniendo nosotros en el contexto del cual nosotros realmente estamos. Y es como hijos e hijos adoptivos. Nosotros no somos del linaje real porque nacimos del rey. Nosotros somos hijos adoptivos. O sea, son una serie de parámetros que debemos tener en cuenta, hermano, porque no estamos teniendo una conversación con cualquier persona. Estamos teniendo una conversación con el Rey, el Señor, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Entonces, en ese contexto debemos nosotros meditar. Bueno, habiendo visto a grandes rasgos todo lo que es concerniente a la oración como parte de la adoración, y es el capítulo que estamos estudiando de la adoración religiosa, y vimos que hasta las oraciones de arrepentimiento es un tipo de adoración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos o venimos en arrepentimiento de nuestros pecados, estamos reconociendo primeramente nuestra incapacidad y estamos reconociendo también que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y solamente a través de Él podemos ser llamados, ser de nuevamente aceptados en su familia. De hecho, hermano, nosotros como creyentes no podemos venir a adorar a Dios Padre si no somos ¿qué? Si no somos hijos. De hecho, por eso como único que podemos ser escuchados por Dios cuando nosotros somos hijos de Dios. Y eso es algo que Dios vio en nosotros, que vio unas características sobrenaturales que se ajustan al plan de Él, a su carácter, y por eso nos llamó como hijos. ¿O fue porque Dios le plugo vernos en nuestros delitos y pecados, mandar a su Hijo a que pagara por nuestros pecados y solo y únicamente a través de su sacrificio, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que fue aplicada en nosotros? Es que eso hizo que nosotros pasáramos de ser cabras a ovejas de Dios. Por su gracia. Ya nosotros no somos enemigos de Dios, sino somos sus hijos. Bueno, mis hermanos, habiendo visto esto a grandes rasgos, vamos a ver hoy, si Dios lo permite, el párrafo 5 y 6 de la Confesión Bautista de Fe. Y precisamente en estos dos próximos párrafos estaremos viendo específicamente la adoración congregacional y sus componentes. Y llama la atención cómo los autores de la Confesión Bautista de Fe
hacen una descripción detallada de lo que debe componer un culto de adoración, pero también hacen una sana división muy útil entre estos dichos componentes. Y vamos a estar viendo en estos dos párrafos, en este párrafo inicialmente, los elementos esenciales de la adoración, y estaremos viendo los elementos ocasionales de la adoración. Y vamos a tener la lectura del párrafo número 5. Dice los autores de la Confesión de Fe: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracia en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todas partes de la adoración religiosa a Dios que debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Y como ven, aquí los autores de la Confesión de Fe hacen esa distinción, que son también dentro de los elementos que se debe usar para la liturgia, o sea, para lo que es el desarrollo del culto de una manera aceptable para Dios. Hay una pequeña división, y es precisamente con respecto a las características que son imprescindibles en la adoración. Y aquí lo vamos a estar viendo según los autores de la Confesión de Fe y con apoyo bíblico. Dice que el primer elemento esencial que vemos en la Escritura, dice que es la lectura de las Escrituras. Y tengan la Biblia a mano, hermanos, vamos a estar citando algunos textos y si es posible que nos ayuden con la lectura. Vemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, vemos cómo el apóstol Pablo le recalca a Timoteo, le da una ordenanza muy importante a Timoteo como pastor de la iglesia. E inicialmente él le dice, parece que era un pastor muy joven, y él le dice que primeramente que nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres un pastor llamado, preparado, que no descuides el don que hay en ti. Pero dice que entre tanto que Pablo llegara nuevamente a ver a Timoteo, ¿qué le dice Pablo que debe ocupar Timoteo en la iglesia? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, mi hermano, si no tenemos chance de hacer otra cosa en la iglesia, por la situación que estamos, por el tiempo que tenemos, por las limitantes que podamos tener, estas son las características imprescindibles que deben estar para un culto de adoración sea aceptable a Dios. Y es precisamente la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y estas tres características parten de una misma cosa, y es precisamente ¿de dónde? De la palabra de Dios. Las tres salen de la misma palabra. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice el texto, dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. Y una versión bastante parecida, pero me gusta mucho que le dice, dedícate ¿a qué? A leer las Escrituras a la iglesia. Y eso es importante, hermano. La iglesia, lo principal que debe tener es ¿qué? Palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para pasar un tiempo, para sentirnos bien. Nosotros estamos aquí para estar expuestos a la palabra de Dios. Y hay dos responsabilidades. Una de parte de los creyentes y otra de parte de los pastores y maestros.
Nosotros no estamos aquí para armar tampoco una obra de teatro para entretener a los creyentes, sino que a predicar y a enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Y esto es una advertencia, hermano, y debido a esto yo creo que muchas iglesias se han apartado a un punto que ha llegado, se han convertido en un club social, y es precisamente cuando han descuidado la primordialidad de la predicación de la palabra. Lo primero, lo único, lo esencial, lo central en una adoración religiosa es la exposición a la palabra de Dios. Y eso no debe estar limitado solamente a pastores y a maestros. No, cada uno de los creyentes deberían tener la palabra también, acceso a la palabra, para que sojuzguen lo que los maestros y pastores están enseñando. Aquí nosotros no venimos a decir algo para llenar un culto, sino estamos exponiendo, tratando de ser fielmente expositores de la palabra de Dios. No es lo que yo crea, no es lo que cree el pastor, no es lo que anda en el ambiente, lo que más suena para atraer a... No. Es lo que dice única y exclusivamente la palabra de Dios. Si alguien tiene algún comentario hasta aquí, pregunta. Bueno, dice que primeramente dice la lectura de las Escrituras, la predicación y el oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiero que algún hermano lea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Nuevamente Pablo le vuelve a escribir a Timoteo como pastor y él le encarece algo. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exactamente. Es lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. Pero miren qué detalle trae este texto de parte de Pablo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y por qué ese encarecimiento? Porque dice que por Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mis hermanos, hay una gran necesidad de predicar la palabra porque es inminente que un día que está establecido por Dios va a juzgar ¿a quién? A vivos y a muertos. Amigos y hermanos que estamos aquí, no piense que es una fantasía, que es algo que Disney puede hacer una película, de que nosotros esperamos un sueño romántico de que un día el Señor va a venir y iremos en nube en nube. Mi hermano, esto es una realidad. Cristo va a venir y cuando Él se manifieste por segunda vez, vamos a estar frente a un juicio. Seremos juzgados los vivos y los muertos. O sea, es un llamado inminente que le está diciendo Pablo a Timoteo y estamos hablando de una iglesia de más de 1700, posiblemente más de 1900 años atrás. Fue este llamado. Pero esto no ha pasado, esto no quiere decir que ya como fue en esa parte de la historia ya pasó. No, la función de la iglesia, pastores y maestros, es predicar porque ese día va a venir. Yo creo que hay una cosa muy difícil o realmente dura que pueda pasarle a miembros de una iglesia, y eso el Señor Jesucristo da una advertencia acerca de eso, es que nosotros como mayordomo del Señor nos empecemos a dormitar y empecemos a pensar que como nuestro Señor no viene, me puedo relajar en algunas cosas. No, mi hermano, nosotros no podemos darnos el lujo de relajar en la Escritura,
porque trae serios problemas y empezaremos a añadir vendrán adiciones a la oración que no van conforme a la palabra, porque lo primero que ataca el enemigo, ¿qué cosa es? La autoridad de la palabra. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis? ¿Qué fue lo que le preguntó primeramente Satanás a Adán y Eva? Con que Dios te ha dicho. ¿Qué fue lo primero que atacó Satanás? La autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo primero que hace el enemigo, quitar la palabra de Dios. Y muchas veces iglesias que han empezado fieles, pero han añadido cosas para tratar de ser más aceptada a un público, para que no reciba reprimenda porque son como que son predicadores del odio, y han aceptado cantatas y música y alabanza de aquí, de allá, obras de teatro, mímica, pantomima, hasta payasos han encaramado arriba de los púlpitos. Pero eso es debido a qué? A la lejanía que tienen esa iglesia de la palabra de Dios. Por eso es que en las iglesias reformadas tienen el púlpito en el mismo centro de la iglesia, porque ellos consideran de que la predicación de la palabra de Dios es el centro, es lo principal de una iglesia. No es tener una imagen, no es tener una cruz y el púlpito en una esquina, no. La palabra de Dios, la predicación es lo principal que debe tener ¿qué? Una iglesia. Entonces por eso dice Pablo, te encarezco delante de Dios. Mira, Timoteo, si tú no te puedes dedicar a hacer otra cosa, por lo menos te lo pido delante del Señor, dedícate única y exclusivamente a la predicación de la palabra de Dios. Esas fueron las palabras que le dijo Pablo. Eso fue lo que le quiso decir Pablo. Si tú tienes, no sé qué tiempo tengas, pero lo que tenga, en lo que yo llego, dedícate única y exclusivamente a la predicación de la palabra de Dios. Dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es invento nuestro, no es un culto psicológico, no es una metodología para enamorar tu alma, para que tú entres en el... No. Es doctrina, es palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos escuchar es palabra de Dios. No necesitamos otra cosa. Dice la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Dice, es viva y eficaz, es como espada de doble filo. El mismo bisturí que usa un cirujano te puede salvar la vida o te puede matar. Bueno, la palabra de Dios está para eso, para salvar, para cortar lo malo, pero también para juicio a todas aquellas personas que no entienden y que se alejan voluntariamente de la autoridad de la palabra de Dios. Por esto, hermano, es tan importante la lectura y la predicación de la palabra en la iglesia. El apóstol Pablo, si alguien de nosotros pudiera hacernos esa pregunta, bueno, ¿y por qué es necesario tanta predicación y tanta? Bueno, el mismo apóstol Pablo le responde a Timoteo unos versículos más abajo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Si algún hermano lo tiene, por favor, puede leerlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está la fórmula. Esas son las consecuencias cuando una iglesia se aparta de la palabra de Dios. Por eso es que no podemos separarnos. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice la versión nueva, la versión de la Nueva Biblia de las Américas, dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán su oído de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué pasa cuando una iglesia se aparta de la palabra de Dios? La vas a llenar con cualquier otra cosa menos con la verdad. A veces lo que se predica no nos gusta, pero es lo que dice la palabra de Dios.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La exposición de la palabra de Dios no es para atropellar y machucar a la iglesia. Es simplemente exponer lo que dice el texto. Pero aunque nos duela, es la fórmula ¿para qué? Para no apartarnos. Para que no vengan en nosotros esos tiempos en que nos apartemos, que dice que no suframos, dice no sufriremos la sana doctrina. Que nosotros, que no odiemos la sana doctrina. Ese es el propósito, hermano. Dice, el tercer elemento que vemos en la enseñanza es la enseñanza y la amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y recuerde que lo que estamos viendo ahora son los elementos esenciales que debe tener un culto de adoración. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esa es hermanos, la palabra de Dios expuesta con fidelidad debe producir en nosotros arrepentimiento y fe, y eso es traducido en obras para Dios. Dios no nos ha mandado a solamente ser oidores olvidadizos u ovejas engordadas en el banco. Y no le estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene un ministerio. No, hay que trabajar para el Señor. Y se inventan ministerios que ni sé de dónde sacan esos nombres. No, es que nosotros, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Dice, para que expongamos y para que hablemos de qué? De la gloria de Él. Dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para manifestar, para hablar de qué, de sus virtudes. No todos vamos a ser maestros y predicadores, pero sí todo el mundo tiene la manera de predicar el evangelio. Simplemente decir, la mayor explicación del evangelio que yo he visto en la palabra de Dios, la dijo el ciego cuando recuperó la vista. Y le dijo, yo no sé, lo único que puedo decir acerca de él es que yo no veía, pero ahora mis ojos ven. Nosotros estábamos ciegos, pero ahora nuestros ojos ven. Nosotros ven por el poder de la palabra de Dios, se nos fue quitada esa venda. Puede que nuestras palabras no sean, nosotros no habremos pasado, no habremos estudiado homilética, no habremos estudiado muchas otras cosas acerca del lenguaje, etcétera. Pero simplemente decir, mira, yo lo que sé es que mis pecados fueron perdonados por Cristo. Yo antes era una persona así y ahora Cristo me ha cambiado. Es la necesidad que tenemos, que Dios nos revela por medio de su palabra y que el Espíritu nos muestra nuestra pecaminosidad y que solamente a través de Cristo esos pecados pueden ser perdonados. No es otra. Es que nosotros tenemos que vivir la palabra. Debemos experimentar eso. Nosotros debemos vivir la palabra, comer palabra, oír palabra. El cuarto elemento, vemos el bautismo y la cena del Señor. Dice, y estos son elementos que aunque no se realicen todos los domingos, son sin duda parte importante de la adoración al Señor. El bautismo se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y la cena del Señor se realiza en memoria de Jesucristo, haciendo anuncio a la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y por eso en la palabra de Dios encontramos, dice, y cada vez que comas este pan y bebas de este vino, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dice la confesión
bautista de fe, que estas cosas deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Y aquí vemos los otros elementos ocasionales. Y no porque sean ocasionales no quiere decir que tengan menos importancia, pero simplemente debemos ponerlo en el contexto de lo que son. Son ocasionales. Entre los elementos ocasionales vemos la humillación solemne con ayuno. Y por eso nosotros como iglesia no es que no lo debamos practicar, para nada, es una disciplina bíblica, pero simplemente no es tampoco algo obligatorio que debamos imponerlo y que una vez al mes la iglesia el sábado a las 5 de la mañana vamos a estar ayunando. No, vamos a ver las características que habla acerca de ese ayuno. Vamos a ir a Esther, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y en el libro de Esther estamos viendo que el rey firmó un edicto que decía de que todo el pueblo judío, ¿qué le iba a pasar? Le había dado pena de muerte. Ellos querían que todos esos judíos fueran exterminados. Y Esther, dice en el versículo 15, dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Esther. Y vamos a entrar un poco más en contexto de lo que estaba sucediendo. Las reinas no podían ir delante del rey a menos que ellas tuvieran una cita y que el rey las mandara a llamar. Dice que si eso era violado, el rey automáticamente las mandaba a matar. O sea, estaban firmando el edicto de que iban a matar a los judíos, pero no le tocaba el turno de entrar a Esther delante del rey para reclamarle. Entonces, fíjense el contexto cómo estaba. ¿Cómo se sentía Esther, hermanos míos? Sumamente atribulada. Entonces, una de las cosas que debe permear el ayuno es que haya una necesidad legítima de venir y buscar a Dios en oración. Vimos la semana pasada cómo David estuvo ayunando con gran súplica. ¿Por quién? Por el hijo. Pero sin embargo vimos que no es porque ayunó tanto, cambió la voluntad de Dios e hizo que Dios cambiara de voluntad. No. ¿Qué sucedió? El niño se murió. ¿Sucedió la voluntad de David o la de Dios? La de Dios. ¿Y qué hizo David? ¿Siguió orando? Lavó su rostro, se levantó y vamos a ocuparnos de las cosas del reino. A punto que los súbditos de él dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo que tú vas a dejar de orar? Y él le dijo, ¿qué? ¿Yo voy a recuperar al niño? No, ya se acabó esta historia. Dios así lo determinó y punto. Pero eso no quita la responsabilidad de nosotros como miembros, como hijos de Dios, ¿de qué? De pedirle y clamarle y suplicarle a nuestro Señor. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios es soberano, hermanos. Y eso es algo que debemos entender. Nosotros no vamos a cambiar la voluntad de Dios. Nosotros pedimos para, si Él permite, que nuestras oraciones se acoplen a su voluntad y sean respondidos como nosotros le pedimos. Pero es cuando es por su voluntad. Es a través de su voluntad. Quiero que busquemos Joel capítulo 2, versículos del 10 al 14. Aquí vemos otro motivo por el cual se debe ayunar. Dice Joel capítulo 2, versículos del 10 al 14. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento,
fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Dice, ¿quién podrá soportarlo? Versículo 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué estaba ayunando? ¿Por qué el profeta Joel le dijo al pueblo que ayunéis? Para ver si Dios le permite hallar misericordias a ustedes, porque el día del Señor va a ser ¿qué? Grande y terrible. Ayunen, busquen a Dios en oración, arrepiéntanse, búsquenle, para ver si ustedes hallan esa misericordia de la cual les hace mucha falta, para cuando venga ese día terrible de parte de Dios. Hermano, el ayuno siempre viene aquí, siempre viene en contraste de una situación apremiante de que vengas en oración. Pudiéramos decir que es una de las más grandes manifestaciones de adoración, pero mayormente lo que nos lleva es nuestra ¿qué? Nuestra necesidad de buscar de Él, que nos lleva a clamar dolorosamente con lágrimas. Por eso es que se debe siempre tratar en el contexto que es una necesidad, es debido a una necesidad imperiosa de la cual se debe aplicar el ayuno. Ahora, otros elementos ocasional son las acciones de gracia, y esto debe usarse de manera santa y religiosa. Dice la palabra, dice aquí la confesión de fe, que tanto la administración del bautismo y la cena del Señor son todos parte de la adoración religiosa a Dios y debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Entonces, ese otro elemento son las acciones de gracia, y esto debe usarse de manera santa y religiosa. Vamos a buscar Éxodo 15:1 a ver cómo lo aplicó el pueblo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Lee el versículo 2, por favor. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Qué había pasado con el pueblo? Este pueblo había acabado de ser liberado del imperio egipcio. ¿A través de qué? El pueblo había pasado por el Mar Rojo, y acabando de pasar el Mar Rojo, Dios cerró el mar y quedó todo el imperio más poderoso de la época. En un momento Dios lo destruyó. Un imperio que había esclavizado al pueblo egipcio por 420 años. En un momento Dios lo destruyó. Mis hermanos, muchas veces nosotros vemos las situaciones que nos están pasando y como que nosotros a veces se nos escapan esas oraciones sin pensar de que si el Señor no estuviera mirando nuestra situación. No, el Señor lo está permitiendo. Sea la situación que tú estás viviendo, el Señor no es que no, el Señor sí la está mirando, simplemente que Dios la está permitiendo por un bien mejor para ti. Dios no permite el mal por el mal en sí mismo, sino para que te haga un bien mejor. Y este pueblo vio de esa manera cómo después de 420 años, ese acto poderoso, ellos no se pudieron zafar del pueblo egipcio. Pero Dios dice, con mano poderosa, dice, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Y entonces, claro, con un corazón, viendo un corazón liberado, ese Egipto representa en nosotros en la actualidad las cadenas de pecado en las cuales estábamos encadenados. Nosotros estábamos siendo encadenados por ese pecado que solamente Cristo pudo liberar. En un momento, Él cerró el lago de su sangre y cortó esas cadenas, limpió nuestros pecados, los perdonó. Dice que hasta el fondo del mar los echó. Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Cuando eso sucede, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Rebosante en alegría. Y esas son las palabras que encontramos en el versículo número 2. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Nosotros debemos cada día meditar de dónde, del Egipto que nos sacó Dios, para que nosotros veamos que no fue cosa vana, que no es cosa vana que nosotros le digamos, Padre, gracias. Nosotros cuando entendemos de dónde nos sacó Dios debemos decirle, Padre, gracias por haberme librado de lo que me apartaba de ti. Yo estaba ciego y tú me hiciste ver. Yo estaba muerto y tu palabra me ha revivido. Yo no había manera que pudiera hacer tu voluntad, pero a ti te plugo escogerme para alabanza de tu gloria. Y esto nos lleva, hermanos, al párrafo número 6. Y aquí los autores de la confesión de fe, en este párrafo, advierten de la inclinación que muchos tienden a pensar que el lugar geográfico implica más bendición por el motivo del lugar en que se hace. Dicen los autores de la confesión de fe, ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada o se hace más aceptable por ningún lugar en que se realice o hacia el que esté dirigida ahora bajo el Evangelio, sino que Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Hermanos, una oración no es más efectiva y espiritual si se hace en el monte Getsemaní donde Jesús oró. O si tú le quieres pagar el pasaje a tu pastor para irte a Israel, para que te bautice en el río Jordán donde Jesús se bautizó. Eso no tiene absolutamente ninguna connotación espiritual. Es un gusto que tú quieres darte. Pero eso no quiere decir que porque te bautices en ese río y porque ores en la misma piedra que oró Jesús, que tus oraciones van a estar cargadas de espiritualidad y Dios está en la obligación de responderte. Sea donde ores, sea donde sea que te hayas bautizado, tus oraciones van a ser respondidas si es la voluntad de Dios. Y esto era muy importante, los autores de la confesión de fe lo traen, porque recuerden de que la Iglesia Católica en su época, ellos habían monopolizado todo el sistema religioso y ellos adoraban mucho lo que eran las reliquias, tenían guardada la corona de espina de Cristo, tenían guardados los clavos en una urna, tenían guardado la cabeza que decían de ellos que era el apóstol Pedro. O sea, ellos tenían todo un ritualismo alrededor de todas esas cosas que de hecho fue lo que también llevó al sacerdote Lutero, gracias hermano, ese sacerdote Lutero aquí, a ese despertar de que la iglesia volviera y abriera el Nuevo Testamento. Ellos estaban todavía adorando esas cosas, esos rituales y cosas. No es porque tú tengas el templo, como decían los judíos anteriormente. Nosotros somos de Abraham. No, y el mismo Jesús le dijo, no, ustedes no son de Abraham, ustedes lo que son es de su padre, el diablo. O sea, no es que sean de Abraham, no porque te hayas circuncidado, no es porque hayas sido, como dijo el apóstol Pablo, no es porque haya sido él discipulado bajo los pies de Gamaliel, no es porque haya sido circuncidado al octavo día, no es porque tú guardes el templo, no es porque esté el arca en tu casa. No, es porque tú hayas obedecido la palabra de Dios
que tú hayas sido perdonado. No es donde ores, es a quien le ores. No es en el lugar que te bautices, es que por obediencia a Cristo te hayas bautizado, reconociendo que el bautismo significa ese sepulto, te has sepultado espiritualmente en tus pecados, pero que has resucitado una nueva criatura. No es donde lo hagas, es con el entendimiento de por qué lo haces. Entonces, dice, y por eso Juan capítulo 4, versículos del 19 al 23. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice versículos 22 y 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, no es el lugar, es el momento de a quién tú le estás adorando. Es a la persona que realmente se debe adorar. La adoración no se limita a un área geográfica solamente. No solo es en la iglesia donde los hijos de Dios deben adorar, sino también en el culto privado y personal. También Dios bendice. Y en Hechos capítulo 10, versículos el 1 al 2, encontramos que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Lo que está queriendo decir el texto, en el contexto que está hablando, es que este hombre no estaba solamente adorando en la iglesia, dice, los de su casa. Aún en lo secreto o en lo íntimo, Dios también escucha. Y dice, dice los autores de la Confesión de Fe, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las asambleas públicas, los cuales no deben descuidarse o abandonarse, ni por negligencia, ni deliberadamente, cuando Dios por su palabra o su providencia llama a ello. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Dios lo que está mandando, hermanos, es que nosotros tengamos una relación íntima, particular, no que sea más importante que la congregacional, ni que la congregacional sea más importante que la particular. Es que Dios debe ser adorado en ambos lugares y en todo momento. Así que, asimismo como en la asamblea de los santos, en la iglesia, ¿qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25? Y con esto termino. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Sí? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exactamente, él está diciendo, dice que, hermano, lo importante de nosotros reunirnos como iglesia es precisamente para esto, para exhortarnos. Dice, considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Nosotros no es el hecho de que si nos apartamos es que el carboncito que se enfría y pierde. No, hermano, es que nosotros estamos perdiendo la bendición de Dios. Es aquí donde los santos reciben ¿qué? Bendición y vida eterna. Amén.
Pero no quiere decir que solamente que venía en la iglesia. Nosotros en nuestros hogares, esa comunión privada, dice que tu Padre que oye en lo secreto, ¿qué dice? Te bendecirá en público. O sea, nuestro Dios no se limita en un área geográfica. No es solamente aquí en la iglesia de Pearland. No es solamente en la iglesia de Waller. No es solamente es en nuestros hogares. Es en nuestra privacidad. En la búsqueda de Dios. Dios sabe, escudriña nuestros corazones. Mis hermanos, ya de esta manera pongo fin a la clase y espero, hermanos, que nosotros entendamos la necesidad de implementar los elementos para una correcta adoración y mucho más que entendamos cómo debe moverse la iglesia aún en la liturgia, que debemos, si puede ser que pase algo y el pianista no pudo venir para alabar y no pudieron venir los encargados del audio, eso no limita que la iglesia ese día no debe adorar a Dios. Ahora, ¿qué sí la limita? Cuando no hay palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, hermano, mira, roguémosle que esa situación no pase en nuestra iglesia. Que falte lo que falte, pero que no falte el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos aprender de ti, de tu orden, Señor, de la manera establecida por ti que debemos alabarte y adorarte, Señor, de la manera aceptada por ti, Señor. Padre, prepara nuestros corazones. He aquí en esta próxima hora nos disponemos a alabar tu nombre, a cuidar, Dios mío, de lo que tú nos has dado y ponerlo en práctica como obra santa, oh Dios, delante de ti. Bendícenos y cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.